Buenos días. ¿Cómo se encuentra usted? Muy bien, qué bueno. ¿Listos para la palabra de Dios? Abra sus Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 5. Hebreos 5. Vamos a continuar con la serie de las emociones. Vamos por el tema número 5 ya. Tema número 5. Y antes de compartirle el tema y entrar de lleno en la enseñanza, vamos a hacer una pequeña oración a Dios. Vamos a pedirle por la palabra. Siempre nos ayuda a encomendarnos a Dios y a pedirle que nos hable. ¿Oramos? Me ayudan ahí. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Gracias por fortalecernos, Señor, por permitirnos estar aquí en este lugar, Señor. Hemos venido porque tenemos hambre y sed de tu palabra. Queremos seguir aprendiendo. Yo te pido, Señor, que me des la sabiduría. Dame la capacidad, Señor, como siempre, de enseñar bien, con sencillez tu palabra. Y que nadie, Señor, quede con ningún tipo de duda o confusión. Y que podamos, como siempre, irnos a casa con un buen depósito, una buena tarea espiritual. Y que podamos seguir creciendo, Señor. Dame gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Tema número 5, lo he titulado Las emociones y el discernimiento. ¿Cómo se llama el tema? Las emociones y el discernimiento. Hebreos 5, versículo 14. El autor a los hebreos le dice a los cristianos hebreos en ese tiempo, le dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado, ¿qué? Madurez, ¿verdad? Dice, para los que por el uso tienen los sentidos, entiéndase la mente, ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hay una gran cantidad de cristianos que viven bajo el engaño de que el conocimiento bíblico y el discernimiento espiritual son una misma cosa. Ahora es importante que usted logre o capte eso que acabo de decir, porque a veces podemos conocer cosas de la Biblia sin necesariamente tener conocimiento de eso que hemos leído o tenemos como conocimiento o como depósito en nuestra mente. Conocimiento de la Biblia no necesariamente es discernimiento espiritual. ¿Sí entienden lo que quiero decir? No tenemos duda que de donde obtenemos el discernimiento espiritual es de la Biblia, eso lo entendemos, pero el conocimiento bíblico y el discernimiento espiritual son dos cosas diferentes. Es como, por ejemplo, bien sencillo, la gasolina es el combustible que permite que un carro, ¿verdad?, encienda su motor, ¿verdad?, y mueva un vehículo de un lugar a otro. Sin gasolina no se mueve, pero la gasolina y el vehículo son dos cosas diferentes. La Biblia es donde encontramos el conocimiento, es de donde recibimos el conocimiento de Dios para tener discernimiento espiritual. Pero esto no significa, no implica que el hecho de conocer Biblia, ¿verdad?, ya automáticamente recibimos discernimiento espiritual. Una cosa es saber algo y otra cosa es conocer algo. Son dos palabras diferentes. Podemos saber quién es el presidente de los Estados Unidos sin necesariamente conocerlo de manera personal. ¿Están de acuerdo? Ahora, ¿qué es el discernimiento espiritual? ¿Qué quiere decir la Biblia cuando habla de discernimiento espiritual? La Biblia nos habla de varios tipos de discernimiento espiritual, pero antes de entrar en la parte espiritual, vamos a definir primero qué significa la palabra discernimiento. Algunos quizás lo conocen, pero a lo mejor otros no. El discernimiento, lo voy a definir, es la facultad o capacidad de distinguir entre una cosa y la otra. Fíjense qué fácil, está bien sencillo. Tan sencillo como, por ejemplo, distinguir o separar un tomate bueno de uno podrido, ¿verdad? El que sabe hacer eso tiene discernimiento por lo menos en tomates. El ser humano fue creado con cierta capacidad limitada de discernimiento y ahora estoy definiendo el discernimiento humano. Este tipo de discernimiento humano y terrenal puede ser, escuche bien, instintivo, se entiende que natural, como también lo podemos desarrollar.
Como por ejemplo los que trabajan en bancos, por la destreza de la práctica de todos los días, desarrollan un discernimiento con los dedos, que contando los billetes, ¿verdad? Por ejemplo, de $100, sin mirar se dan cuenta cuando hay un billete falso. ¿Por qué? Por la práctica. Eso habla de un discernimiento desarrollado. La persona que trabaja en un banco, el primer día que está contando está, ¿verdad? 1, 2, o sea, comienzan al pasito y no sabe distinguir entre un papel y un billete de $100. Pero con el tiempo, ¿verdad? La práctica ha contado tantos billetes, ha tocado tantos billetes con sus manos, que ya logra distinguir, ¿verdad? Aunque vaya rápido contando dinero, se detiene y dice, ay, hay un billete que lo sentí como diferente. Eso es discernimiento, por ejemplo. En los seres humanos hay algo llamado instinto de peligro. Esto habla de un discernimiento natural cuando presenciamos un posible o una posible amenaza de peligro. Este instinto natural no nos hace especial, porque hay personas que piensan que porque se dan cuenta que hay algo raro por ahí, ¿verdad? Piensan que son especiales. Pero todos los seres humanos tenemos a cierto nivel o diferentes grados, tenemos discernimiento para discernir cosas que otros a lo mejor no pueden ver, pero todos en algún grado tenemos discernimiento humano. Todos podemos en algún momento ver, oír o hasta sentir la presencia de peligro. ¿Usted no ha sentido así como algo raro así? Incluso cuando no era cristiano, ay, siento algo raro con ese hombre que está ahí, ¿verdad? O sea, eso es natural. Pero hay quienes piensan que eso es especial, ¿verdad? Y luego sucede algo y dice, ay, yo me di cuenta, como que es algo muy extraterrestre, ¿verdad? Pero el discernimiento instintivo no depende muchas veces de nuestro razonamiento o lógica humana. Muchas veces es una reacción instintiva por el miedo, nada más reaccionamos. De repente van caminando dos parejas y la mujer da un brinco y dice, ay, ¿qué fue? Dice, no sé, me asusté, vi una cosa y brinqué. O sea, a veces reaccionamos de manera instintiva, pero no fue algo que lo razonamos. A veces el miedo no nos permite razonar. El mismo instinto produce miedo y esto hace que reaccionemos de manera impulsiva y automáticamente nos alejamos y corremos del peligro. Y eso habla de un cierto discernimiento que el ser humano tiene. Hay una frase que los que han desarrollado un discernimiento del mundo, de la calle, ¿verdad? Los que han vivido en la calle. Y hay una frase que no sé si usted la ha escuchado, ahí se la voy a citar. ¿Listos? Esta frase acerca del discernimiento. Dicen, yo conozco al cojo sentado, al ciego dormido y al mudo callado. ¿Sí lo he escuchado eso? Algunos sí, otros no. Bueno, eso cuando alguien así como que es muy chispas, dicen en algún país, en mi país dicen tigres, ¿verdad? Le dicen tigres a los que tienen un conocimiento, una sabiduría de la calle. Pero hay gente que dice, mira, a mí tú no me engañas, yo conozco al ciego dormido, al mudo callado y al cojo sentado. Bueno, eso habla de un discernimiento mundano, ¿verdad? Pensemos, por ejemplo, ¿cómo sería, no sé si usted, por ejemplo, cuando ve niños en la calle, que se han criado en la calle por la necesidad? Un niño que se crió en la calle de 7 años y un niño que se crió en casa, si usted los pone juntos, hay una diferencia grandísima, abismal, ¿sí o no? El discernimiento de un niño de la calle es hasta más fuerte que el de un hombre, de un adulto, mejor dicho. ¿Por qué? Porque ha desarrollado un discernimiento por la necesidad y los peligros y ha tenido por la sobrevivencia humana, ¿verdad? Ha tenido que desarrollar esa defensa que le ha dado a ese niño de 7, 5 hasta 8 años, por ejemplo, que tienen una mentalidad más así fuerte que de un adulto. No es la misma que de un niño en casa, todavía sigue siendo un niño inocente a muchas cosas que este mundo presenta. Dentro del rango del discernimiento humano hay un tipo de discernimiento que se desarrolla por los traumas. Fíjense, ese es otro rango del discernimiento. Y esto obviamente son traumas que nos dejan marcados por eventos dolorosos del pasado. Por ejemplo, los traumas, permítame definir esa palabra por si hay alguno, a veces uno piensa que todos entienden algunas palabras, pero permítame definir la palabra traumas. Los traumas, escuche bien, son cicatrices en el alma causadas por las experiencias dolorosas del pasado que han afectado nuestra manera o nos han afectado de manera negativa nuestro sistema psicológico mental
causando en nosotros heridas que luego se manifiestan por medio de nuestro comportamiento emocional. Esos son traumas. Los traumas son marcas que se quedan en nuestro corazón causadas por eventos dolorosos del pasado. Muchas personas están, ¿verdad?, mentalmente traumatizados, otros nada más tienen traumas en áreas del corazón, algunos más afectados que otros. Por ende, cuando traemos heridas en nuestra alma, automáticamente viviremos desconfiados de todos. Todo el mundo es un posible problema o peligro. Hasta aún desconfiamos de nuestra propia sombra. ¿Se ha asustado usted con su propia sombra alguna vez? Ay, ¿verdad? Dices, no, es la misma sombra tuya, ¿verdad? Analizando todo esto, fíjense, esto siempre digo esto, ¿no? Eso no es una enseñanza de psicología, es de la Biblia. Porque algunos ven que uno usa términos a veces hasta médico y el que nos está viendo dice, ay, es pura psicología, están enseñando. No, estamos hablando de las emociones, el cual la Biblia avala todo este tipo de enseñanza para hacernos libres de muchas ataduras. Analizando todo esto, me puse a pensar, y esto fue algo que no que lo descubrí, pero asumí de que a lo mejor hay un término que se llame paranoia emocional. Y dije, lo voy a buscar, y ciertamente hay un término médico psicológico que se llama paranoia emocional. Y se lo voy a definir. ¿Qué es la paranoia emocional? Bueno, si no se desayunaron hoy, perdonen, pero hoy va a haber mucho estudio. La paranoia emocional se caracteriza, escuche esto porque es importante, se caracteriza por una desconfianza y sospecha generalizada ante los demás, es decir, que todos tienen, o una sospecha, vamos a decir, desconfianza y sospecha de todo el mundo. Dice, interpretando sus motivos como maliciosos o amenazantes, incluso sin justificación. Una paranoia emocional, en términos sencillos, es que vivimos así como cuidándonos de todo el mundo y reaccionamos de nada. Eso es paranoia emocional. No tenemos paz. Ahora, ¿qué cristiano quiere vivir en paranoia emocional? Así como que, hola, hola. Así como que, eso es una paranoia emocional, ¿verdad? Bueno, de todos se espantan. Esto habla de personas que por los traumas que han causado heridas en su corazón, escuche bien, inconscientemente han desarrollado un carácter hiper sospechoso y desconfiado. Ahora, ¿usted ha escuchado cuando alguien hace una hipérbole, una exageración, dice, por eso es que yo no confío en nadie, ¿verdad? Porque alguien le hizo algo, ¿verdad? Por eso es que yo no compro por internet, por eso es que usan absolutos porque a lo mejor lo engañaron en alguna área y ya metió a todo el mundo en su círculo, en esa caja o en esa burbuja. Eso es una exageración, porque a pesar de que hay gente desconfiada, no significa que debemos de desconfiar de todo el mundo. Es como el tema de los pastores, o sea, usted no se imagina la cantidad de gente que llega aquí y me han dicho en la cara, pastor, yo no confío en ningún pastor. Y yo le digo, no sé qué decirle. O sea, ¿qué le voy a decir? Confía en mí. O sea, es un problema suyo. O sea, usted tiene que confiar en alguien. O sea, no todos los pastores son mentirosos, ladrones, engañadores, no. Como tampoco no todos los que... Es como, por ejemplo, hay personas que piensan que porque ven a otra llena de tatuajes, ya es un delincuente. ¿Sí o no? Ahora, no estoy hablando si los tatuajes son buenos o no, eso es otro tema. Pero inmediatamente categorizamos o estereotipamos a todos como igual. Y yo he visto gente que no tiene un solo tatuaje que son peligrosísimos. Y yo conozco hermanos cristianos que tienen tatuajes hasta casi en los ojos. Claro, su vida pasada, pero ya son cristianos y son hombres de Dios. Entonces, eso es una exageración y obviamente viene por el miedo. Y se entiende que alguien reaccione así, pero no es bueno. ¿Sí están entendiendo? Esta paranoia emocional, mis hermanos, causa en las personas que vivan escondidas detrás de un escudo por la desconfianza y siempre con la espada en la mano. Gente que están siempre listos para pelear, pero es por miedo, aún con sus propios seres queridos. Esto, mis hermanos,
nos afecta en muchas áreas de la vida. Yo quisiera durar 4 horas hablando de esto hoy, pero no puedo. Porque mientras estudiaba, se me hizo difícil resumir el mensaje. Porque hay tanto de qué hablar en esta área. Miren, esto nos afecta tanto, mis hermanos, que nuestro círculo de confianza, de personas en las que confiamos, es muy pequeñito. O sea, esto sucede cuando tenemos este problema. Ya no confiamos en nadie. Y mayormente en ese círculo están mis hijos, mis hijas, mi esposo, mi esposa y a lo mejor uno que otro amiguito que estudió conmigo. Claro, esto no es todo el mundo, pero sucede este problema. Es un peligro en esta área. Este tipo de carácter, por lo regular, es muy selectivo, ¿verdad? Y hay que ser selectivo, eso se entiende, pero es hiperselectivo y es una persona extremadamente hiper medida con el dinero, por no decir tacaño, ¿verdad? ¿Por qué? Fíjense lo que esto produce. Porque el dinero viene a ser algo en lo que confía, porque es un medio para tener o identidad, o puede con el dinero controlar las circunstancias del futuro o los posibles eventos que puede enfrentar. O sea, no quiero meterme muy hondo porque los voy a confundir, pero eso es una rama de problemas muy grande. Es por eso que la Biblia habla de raíces y frutos, ¿verdad? Porque se crece. El pecado, como el primer responsable de nuestra falta de discernimiento, como también los golpes de la vida, dañan nuestra manera de juzgar entre lo bueno y lo malo. Caemos en el error de usar nuestros sentimientos como nuestro medio absoluto para discernir entre lo bueno y lo malo. Por ejemplo, el peligro de todo esto, mis hermanos, es que comenzamos a sentir cosas raras acerca de personas que a veces no es lo que pensamos. Ay, me siento raro, esa persona me inspira como algo negativo. Y a lo mejor estamos equivocados. Y convertimos nuestro sentir emocional o sensorial en nuestro medio de discernimiento. Porque como siempre estamos viendo cosas, a veces aceptamos y decimos, yo sabía, y fortalecemos esa área tanto que ya ese es nuestro medio de discernimiento. No sé si están logrando captar la idea. Algunas de las áreas que esto nos afecta, mis hermanos, fíjense, le voy a nombrar 5 peligros en este tipo de carácter. Número 1, estoy hablando cuando usamos los sentimientos para discernir. Número 1, fortalecemos más nuestro ego carnal. ¿Por qué? Porque cuando se cumple lo que sentimos, eso nos da cierta razón, nos sentimos, yo sabía, es que yo sé. Y ese es el medio del discernimiento, ¿verdad? Usted sabe que si usted busca, ¿qué va a pasar? Sí, sin duda. Entonces, el que es hiper desconfiado va a encontrar algo, y como va a encontrar algo siempre, eso va a hacer que esa persona confíe más en sus sentimientos que en la palabra de Dios o en la guía del Espíritu Santo. Problema número 2, nos creemos más espirituales que los demás. ¿Por qué? Porque no todos están sintiendo lo que nosotros estamos sintiendo. Es que tú no entiendes. No es que no entiendo, es que es un sentimiento y los sentimientos son subjetivos. Cada quien, o sea, si usted está sintiendo algo ahora, yo no me puedo dar cuenta si usted no me lo dice. Problema número 3, echamos a un lado la palabra de Dios. Fíjense qué peligro. ¿Por qué? Porque los miedos y los sentimientos vienen a ser nuestro medio de discernimiento. Problema número 4, caemos en una ceguera espiritual. ¿Por qué? Porque desarrollamos una fe falsa basada, obviamente, en sentimientos. Y problema número 5, este sí nos da más miedo, nos hacemos instrumentos de Satanás. ¿Por qué? Porque como no somos guiados por la palabra de Dios, el enemigo se aprovecha. Acuérdense de Pedro. Cuando la Biblia nos habla de discernimiento, no se está refiriendo a las habilidades humanas de adivinar o detectar peligros. Al principio ya dije que cualquier persona tiene esa capacidad. Yo conozco personas que no son cristianas
que piensan que son espirituales, porque tienen esta habilidad de discernir cosas. Es que yo sabía, yo te lo dije, yo lo sentí, yo lo percibí, yo me lo soñé, Dios me lo mostró, a veces dicen. Y es un problema porque ¿quién les dice a ellos que no son cristianos? Sabiendo uno que no son cristianos. No sé si usted conoce personas así, pero yo conozco muchas personas así. El discernimiento, mis hermanos, del que la Biblia nos habla no es meramente humano. El discernimiento del mundo está limitado a las cosas de este mundo, al beneficio de este mundo, es material, es terrenal, dice Santiago es animal y también es diabólico. El discernimiento que viene de Dios no se limita a las cosas de este mundo, no se limita a lo material, a lo humano, es divino el discernimiento de Dios, es espiritual. Y un dato importante, el discernimiento de Dios es dado por Dios, el hombre no lo descubre. Dios da el discernimiento. Pero vamos a 1 Corintios 2, versículo 13. Miren lo que dice Pablo en esta carta a los Corintios, que eran bien sensuales. Los Corintios vinieron de un contexto donde le dieron rienda suelta a su carne, y cuando vienen a Cristo, se convierten, obviamente traen secuelas, como muchos de nosotros. Pero esta iglesia era bien sensual, era muy de la carne, muy de sentir. Y en 1 Corintios 2:13 dice, lo cual, aquí Pablo hablando a la iglesia, a los Corintios, también hablamos, dice, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Dice, sino con las que enseña el Espíritu. Y luego habla aquí de algo importante, dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Los tomates buenos con los tomates buenos, los tomates malos con los tomates malos. Así de sencillo. Por ejemplo, hay un fenómeno en la iglesia cristiana de que cuando tenemos algún sentir espiritual, el cual es cierto, no quiero decir que no hay un sentir a veces, claro que es cierto, que el cristiano, para a lo mejor darse a conocer que es sensible, que es espiritual o que es maduro, tiende a manifestar en palabras lo que está sintiendo. Ay, siento algo en mi espíritu ahora mismo. Entonces, los que están a su alrededor, así como que también quieren sentir, a ver, o sea, ¿qué está sintiendo la hermana o el hermano? Y mayormente, no siempre, pero mayormente es una señal de inmadurez espiritual, no de madurez. Porque si Satanás te planta un pensamiento ahora mismo en tu cabeza, o sea, no vas a andar diciendo, ay, Satanás me habló. O sea, no, eso es tuyo para que tú lo resistas. Dice la Biblia, resístalo en tu cabeza, no para que lo publiques. Ay, esta mañana Satanás puso en mi mente que hiciera. O sea, eso son personas que quieren dar a conocer su madurez espiritual, el cual no es madurez, es inmadurez. Es emocional. Y aquí es donde cuando vienen este tipo de cosas, acomodamos las cosas de manera espiritual. ¿Se acuerdan cuando el demonio le habla a Jesús? ¿Se imagina a Jesús diciendo a los discípulos, el demonio me habló? Fíjense, o sea, no le dijo, cállate al demonio, y ahí lo dejó. Pero por eso Pablo dice, acomodando las cosas espirituales con las cosas espirituales. Y esa palabra acomodar significa colocar dos piezas que van juntas. Eso significa. Entonces, verso 14 dice, pero el hombre natural, aquí se entiende que puede ser un no cristiano, obviamente, pero una persona que percibe las cosas de Dios por medio de sus sentidos naturales, quien solo puede discernir por medio de lógica humana, dice, el hombre natural no percibe, no comprende, no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir de manera espiritual. Ahora, yo entiendo que muchos de nosotros hemos venido de iglesias donde ser espiritual es más un sentimiento que un carácter. Yo entiendo eso, ¿verdad? Yo vine de una iglesia así hace muchos años y mayormente cuando venimos con esos daños espirituales en doctrina,
nos frustramos mucho porque estamos esperando en cada servicio sentir algo en vez de aprender algo. Estamos buscando tener experiencias de visiones sobrenaturales que transformación del carácter personal. Entonces hacemos más hincapié en experiencias, sentimientos, emociones, que en crecer más como Cristo. Entonces, ¿usted se imagina que un cristiano piense que la madurez espiritual está basada en experiencias sobrenaturales y que nunca vea un milagro o nunca vea una visión o que nunca sienta nada? Se va a frustrar, ¿sí o no? Por eso hay cristianos que se enfrían, porque vienen ya con una expectativa que no es bíblica. No es bíblica. Y aquí por eso Pablo habla claramente. Son cosas que debemos de discernirla de manera espiritual. Aquí Pablo, notamos que nos está hablando de que no seamos una iglesia sensual como Corintios, de que aprendamos a colocar las cosas espirituales en su lugar espiritual. Cada cosa en su lugar, de manera ordenada. Noten que Pablo dice, el espiritual acomoda lo espiritual con lo espiritual. O sea, no lo espiritual con lo carnal. ¿Por qué? Porque aunque podemos sentir cosas, es obvio, tenemos 5 sentidos, pero no significa que porque sentí, automáticamente tiene que ser Dios. Porque ya hemos estudiado al principio de la serie, dijimos que podemos tener un escalofrío por la presencia de Dios. La presencia manifiesta, como también el aire acondicionado te puede dar escalofríos. Entonces puede ser una cosa como también la otra. La Biblia nos habla del discernimiento espiritual en varios aspectos. Por ejemplo, el discernimiento espiritual puede ser tanto un don dado por Dios, como también podemos pedirle a Dios en oración discernimiento, pero yo me quiero enfocar más en el discernimiento que desarrollamos por la palabra de Dios. Ese va a ser el enfoque, aunque voy a definir algunos tipos de discernimiento. Por ejemplo, vamos a ver uno de los aspectos del discernimiento espiritual llamado discernimiento de espíritus, el don de discernimiento de espíritus. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 4. El apóstol Pablo, cuando detalla los dones espirituales, hace mención de lo que se conoce como discernimiento de espíritus. Ahora bien, cuando usted escucha esta frase, discernimiento de espíritus, de inmediato usted va a sentir o su mente se va a ir a los demonios. ¿Cuántos dicen amén? O sea, ¿a dónde se va su mente cuando usted escucha don de discernimiento de espíritus? O sea, yo ahora mismo veo un espíritu en ustedes, pero es el Espíritu de Dios, ¿verdad? Hay personas que hoy escuchan esa frase, mayormente piensan en demonios. Ahora, ¿se refiere a los demonios? Sí. O sea, discernimiento de si alguien tiene un espíritu extraño. Pero este don no solamente es para discernir demonios. Tiene otros aspectos. Primera de Corintios 12, versículo 4. Permítame. Discúlpeme. Primera Corintios 12, 4 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero, lean conmigo, el Espíritu es el mismo. Ahora, ¿por qué dice Pablo que hay diversidad de dones y el Espíritu es el mismo? Significa que somos muchos cristianos con muchos diferentes dones y no puede haber un desorden, porque quien nos guía al uso de los dones es ¿quién? Es el Espíritu, es el mismo Espíritu. Entonces, cuando alguien dice, no, pero si a ti Dios te habló así, a mí me habló así. No. Uno de los dos, si no son los dos, estamos mal. Porque el Espíritu es uno, es el mismo. Dice, y hay, verso 5, diversidad de ministerios. Los ministerios son las diferentes actividades que hacemos en la iglesia, el ministerio de niños, el ministerio de mujeres, el ministerio de jóvenes, y en cada uno pues hay una operación. Hay diversidad de ministerios, pero, ¿qué dice? El Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, y aquí habla de cada miembro que tiene un don particular, dado por Dios, para usarlo
en diferentes operaciones y en los diferentes ministerios. Dice luego el texto, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo, ¿verdad? Aquí vemos que el texto, Pablo nos acaba de describir la Trinidad en el uso de los dones. ¿Sí lograron verlo? Habló del Espíritu, habló del Señor Jesús y habló de Dios. Es uno, por eso dice Dios hace todas las cosas, ahí lo amarró, ¿verdad? Él es un solo, pero está en operación, en función, la Trinidad. Dice, pero a cada uno, verso 7, cada uno les es dada la manifestación del Espíritu, la obra del Espíritu, la operación del Espíritu, es lo mismo. ¿Para qué? Para provecho de la iglesia. Eso nos da una señal, ¿cuál? Que todo lo que hagamos tiene que ser, debe ser para el provecho espiritual de la iglesia. ¿Cuántos usan los dones nada más para que vean que tienen un don? A mí Dios me usa. Y yo tengo el don de sanidad. Y yo tengo el don de lenguas. Y yo. O sea, no tiene sentido. El don o los dones son dados para edificar y para provecho de toda la congregación. Porque Dios, dice la oración, es nuestro Padre. Verso 8 dice, porque a este, aquí va a definir los dones, diferentes dones, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía y a otro, aquí me voy a enfocar, discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace ¿quién? Uno y el mismo Espíritu, en armonía, en orden, con un fin, un propósito, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Miren qué fácil, ¿no? Nada más con leerlo tenemos orden. Pero ¿qué es el discernimiento de espíritus? Con esta pregunta que voy a hacer van a entender fácil para qué sirve el discernimiento de espíritus. Por ejemplo, ¿para qué necesita un pastor tener discernimiento? La respuesta es obvia, para proteger las ovejas de los lobos rapaces. ¿Están de acuerdo? ¿Para qué necesita una oveja tener discernimiento? Para no comerse todo lo que parezca pasto. Ese es el propósito principal del discernimiento. El discernimiento no es para nosotros parecer brujos cristianos, porque hay una cantidad de cristianos que se jactan de los dones y se ve muy feo eso. Ay, Dios me usa en esta área, ¿ok? ¿Y? No le diga así, pero ¿y? O sea, la realidad es que los dones son dados para provecho. Es como que el papá que fue al supermercado, tiene 5 niños, y llegue y le diga a sus hijos, tengo la tarjeta del súper. Y los niños llenos de hambre, ¿verdad? Con la lengua blanca afuera. Y tengo la tarjeta del súper y tengo $500 de tarjeta del supermercado. O sea, no tiene ningún sentido jactarnos de tener si no estamos haciendo el propósito que da fruto, ¿verdad? Entonces, si tengo el don, no tengo que decirlo. Cuando Dios quiera, me va a usar para el bien espiritual de la iglesia. Entonces, el discernimiento de espíritus, si sabemos que lo tenemos, debemos de trabajar mucho en la humildad. Si tenemos dones como de sabiduría y conocimiento y revelación y sanidad y de lengua, son los dones que más la gente se jacta, ¿verdad? Por eso usted escucha a cristianos, a mí Dios me usa en tal área, a mí Dios me usa aquí, ¿verdad? Nadie dice, a mí Dios me usa lavando el baño, ¿verdad? Casi nadie habla de eso. Y son dones que se necesitan para servir a Dios. Claramente Pablo nos dice que el discernimiento de espíritu es un don espiritual dado por Dios a algunos en la iglesia. No todos lo tienen. No todos tienen el don o los dones que Dios reparte a cada uno. Lo tienen algunos. Pero cuando a Dios le da un don a algún cristiano, no nos sintamos así como celosos. Ay, ¿por qué a ella sí y a mí no? Entienda, el don se le da a alguno para que por medio de esa persona Dios bendiga a todos. Esa es la idea.
Entonces el don no es para uno sentirse que es más espiritual o que Dios me lo dio a mí y a ti, no, no. Cada uno tenemos dones, somos miembros del cuerpo. Diferentes dones que si lo ponemos en acción juntos, en armonía, imagínense la gloria de la iglesia. ¿Sería bueno, sí o no? A veces confundimos esto y pensamos que Dios tiene favoritos porque le da algunos dones, a otros no. No, mis hermanos, el don se le da a algunos para que bendiga a todos. Este don de discernimiento de espíritu sirve para edificar y proteger la grey del Señor, para que no seamos engañados por Satanás y para que las falsas doctrinas no se metan en la iglesia. La Biblia nos presenta por lo menos dos tipos de discernimiento espiritual. El don de discernimiento de espíritu, el cual no todos tienen, y el discernimiento espiritual que viene por la palabra. Todos debemos de tener ese don, todos debemos de desarrollarlo. Es lo que debo decir. Aún no tengamos estos dones o el don de discernimiento de espíritus, como dije anteriormente, le podemos pedir a Dios. ¿Sí sabía? Señor, dame discernimiento. Se lo podemos pedir. Pero el enfoque de hoy va a ir más inclinado al desarrollo del don de discernimiento por la palabra, o del discernimiento por la palabra, mejor dicho. El don de discernimiento de espíritus. Cuando escuchemos la frase discernimiento de espíritus, no solamente nos vayamos, como dije, a los demonios, no pensemos únicamente en espíritus inmundos. Este don sirve para muchas cosas más. ¿Por qué? Porque creo que todos fácilmente nos acordamos cuando Jesús le llamó a Pedro Satanás. ¿Se acuerdan? Ahora, hay momentos, bueno, lo voy a decir de esta manera, a cualquiera de nosotros Satanás puede usar como instrumento. ¿Sí o no, iglesia? Ahora, si tú te das cuenta que a alguien lo está usando Satanás, ¿se lo vas a decir? Satanás está operando en ti ahora mismo. Es una buena pregunta. La respuesta es no. Porque Jesús lo dijo porque era Jesús y quería que todos supieran y aprendieran quién era que estaba operando detrás de lo que estaba haciendo Pedro. Pero hay momentos que uno puede ver a alguien y ver al mismo diablo detrás de esa persona. Y no le vamos a decir, es que tienes un demonio. Ay, no sabía, ¿verdad? Quítamelo. O sea, no tan fácil. Sino actuamos sabiendo lo que está operando con sabiduría, colocando lo espiritual a lo espiritual. ¿Sí comprenden eso? El mismo Pedro, mis hermanos, tuvo el discernimiento para discernir cuando Satanás operó en Ananías y Zafira. ¿Se acuerdan? Fíjense que Pedro creció, desarrolló y maduró. El discernimiento de espíritus opera por medio del Espíritu Santo a través del creyente, a quien Dios le dé o le haya dado este don. El don es recibido, no es desarrollado. El don Dios te lo da, ¿verdad? En una ocasión Pablo junto a un colaborador llamado Silas, mientras ellos predicaban el evangelio, se le atravesó una mujer con espíritu de adivinación. ¿Cuántos han leído esta historia? Hechos 16, verso 16. Pablo pudo discernir el espíritu de adivinación en esta mujer. Pero yo quiero que usted, junto conmigo, veamos algunos detalles importantes aquí que nos van a servir de manera práctica. Hechos 16, versículo 16. Dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía, ¿qué tenía? Espíritu de adivinación. Adivinar es una imprudencia, pero también es idolatría, ¿eh? Hay gente que quieren hablar antes de que le digan. Dice, una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos. O sea, ¿cómo daba esta mujer gran ganancia a sus amos? Adivinando, haciendo brujería, ¿verdad? Esto no es nuevo. Dice, esta mujer, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu. Esta frase, así como lo dice, nos deja un detalle. Pablo se voltea y no le habla a la mujer. ¿A quién le habla? Al Espíritu. Eso habla de un
don de discernimiento de espíritu. Entonces hay momento, el que tenga este don, no sé quién lo tenga, que Dios te va a mostrar lo que está operando en la persona, ¿verdad? Y dice, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Aquí podemos notar que Pablo pudo discernir el espíritu de adivinación que en esta mujer operaba. La adivinación es un poder que los espíritus inmundos tienen. Es importante saber esto. Es por esto que existen los negocios de brujería, hechicería, leer la carta, ¿verdad? Etcétera, etcétera. El tarot y todo lo que es el signos zodiacales, todo eso le sacan dinero porque son espíritus inmundos operando detrás de esto. Pero aquí, en el texto más adelante, el texto luego dice, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, dice, agarraron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Ahora bien, noten que es importante ver lo que el texto dice. Dice, ellos vieron que salió la esperanza de su ganancia. ¿A quién fue que sacó Pablo? Al demonio. Dice, salió la esperanza de su ganancia. Se estaban haciendo ricos por medio de operaciones demoníacas. Pero quiero que noten que esta mujer, aquí es donde voy a conectar el ejemplo, esta mujer usó palabras verdaderas, pero con un veneno escondido, el cual, si no tenemos discernimiento y somos movidos por los sentimientos, nos vamos a dejar llevar por la superficie, más bien dicho, lo superficial de lo que oímos, la apariencia de la palabra y no lo que está operando detrás de. Fíjense lo importante de no ser movido por sentimientos. Imagínate, permítame usar un ejemplo, porque lo que esta mujer dijo era cierto. Pablo, Silas, Lucas, que es el escritor, Timoteo, que andaba por ahí, ¿no eran nombres del Dios Altísimo? ¿100% o no? 100%. Entonces, ¿dónde está la mentira detrás de esta mujer? Bueno, aquí es donde vemos que Satanás a veces puede usar una verdad, no decir verdad, porque él es padre de mentira, usar una verdad torcida, con un sentido bien engañoso, porque a veces no es tanto lo que decimos, sino cómo y cuándo lo decimos. Por ejemplo, imagínate por un momento a un cristiano que está actuando con arrogancia y altivez en su corazón, anda lleno de orgullo, y encima de eso alguien le dice, tú eres un siervo de Dios, Dios está contigo, sigue adelante. ¿Cómo recibiría este muchacho cristiano lleno de arrogancia y altanería? Pero ¿qué sucede en una situación diferente? Si hay un verdadero hombre de Dios que está pasando por una situación muy difícil en su vida y a lo mejor se ha desanimado y quiere tirar la toalla y alguien le dice las mismas palabras, tú eres un siervo de Dios, Dios está contigo, sigue adelante. La misma frase, contexto diferente. Si le decimos sigue adelante como vas a un hombre que anda adulterando, no está bien, ¿sí o no? Pero si le decimos sigue adelante a alguien que está batallando, luchando por la fe cristiana, sí, está bien. Las mismas palabras, contexto diferente. Entonces hay momentos donde Satanás nos puede a nosotros sembrar pensamientos de vas bien y estamos mal. Y a veces estamos mal o estamos bien y nos dice que estamos mal. Así Satanás opera. Entonces esta mujer no le dijo a Silas, a Pablo, ustedes son hijos del diablo, son mentirosos, no le crean, eso es fácil discernirlo. Incluso no diríamos que están endemoniados, diríamos está loco. Pero esta mujer dijo, estos son hombres del Dios Altísimo. A ellos escuchen, trajeron el mensaje de salvación. Y el texto dice que Pablo se desagradó. Algo en el interior de Pablo le dijo, esta mujer es una bruja. Esta muchacha con espíritu de adivinación le dice a Pablo y Silas, ustedes son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el mensaje que salva.
Si luchamos con la competencia, los celos, la envidia, si somos arrogantes y si somos altivos y movidos por los sentimientos y no por la palabra, ¿cómo podremos discernir las verdades de Dios cuando o un espíritu o una persona comience a adularnos como esta mujer? ¿Cómo vamos a discernir si somos movidos por sentimientos? De repente por eso es que hay personas que terminan con la pareja equivocada. ¿Por qué? Porque hay quienes quieren oír que alguien le diga algo, ¿verdad? Que a una mujer le digan, ay, qué linda eres, ¿verdad? O a alguien que le regale una flor, o a un hombre que le digan, te ves bien. Y el enemigo puede usar a cualquiera que te diga cualquier palabra. Y luego se pregunta uno, ¿cómo terminaron esas dos parejas juntas? O sea, bueno, los sentimientos. ¿Cómo podremos, mis hermanos, discernir la verdad cuando somos movidos por las emociones? Precisamente esa es la puerta que Satanás busca para meterse en nuestra mente. Esta mujer adivina dijo cosas que son ciertas, pero su intención detrás de lo dicho era un plan completamente demoníaco, mis hermanos. Y Pablo no se dejó mover por sus emociones. Pablo no permitió que los sentimientos de lo que esta mujer dijo nublara su discernimiento. Pero ¿cómo pudo Pablo discernir que esta mujer tenía un espíritu inmundo? Bueno, ya pudimos ver que Pablo tiene un don, pero ¿qué con los que no tienen un don y necesitan discernir en momentos como este? Bueno, aquí vemos que Pablo, la Biblia nos dice que Pablo sintió algo. ¿Qué dice la Biblia? Pablo sintió algo. ¿Qué sintió Pablo? Un desagrado. Dice, más desagradando a Pablo. Y aquí es donde vemos que es posible que sintamos cosas cuando estamos experimentando situaciones espirituales como esta. O sea, sí ve que al principio dije, hay personas que sienten cosas raras en su corazón. Al principio lo dije, no lo descarté. Lo que dije fue, ese no es el medio para discernir si es de Dios o no. Pero Pablo, siendo un hombre maduro, conociendo la palabra, dedicado al ministerio, ya Pablo era lo suficientemente maduro para aún sus sentimientos discernir si eran de Dios o eran carnales. ¿Por qué? Porque ¿quién se desagrada de alguien ¿quién se va a desagradar cuando alguien te dé un elogio o un halago? Nadie se desagrada de eso. Entonces Pablo dice, ¿por qué me desagrada si lo que está diciendo es bíblico? Porque había algo operando en ella que no era del mismo espíritu de Pablo. Fíjense, no, como les dije, el tiempo de esta enseñanza, no pude poner todo lo que quería, pero en Levíticos el Señor le dio instrucciones a los levitas y les dijo, no quiero que tomen vino ni ninguna bebida fermentada, quiero que se santifiquen. Note lo que voy a decir. Y luego les dice, para que puedan discernir entre lo bueno y lo malo. A mí me gustó ese texto en principio, no estamos en tiempos levíticos, pero hay un principio ahí. Significa que si nos abstenemos de muchas cosas de las que Dios nos dice de este mundo, nos mantendremos limpios espiritualmente al punto que podremos distinguir muchas cosas y discernir lo que es bueno y malo. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han experimentado dejar el azúcar por un tiempo? Ok, ¿qué pasa cuando la retoman? Todo les sabe súper dulce, ¿sí o no? Con un poquito ya. Eso significa que estábamos prácticamente insensibles al dulce ya, de tanta azúcar que teníamos en el sistema. Pero a nosotros abstenernos de azúcar por un tiempo, al volver a retomarla, si es que lo han hecho, cualquier poquito de azúcar ya está muy dulce. ¿Están de acuerdo? Entonces, en el ejemplo del discernimiento, Dios le dice a los levitas, no quiero que tomen vino, no quiero que se tomen bebidas fermentadas, quiero que se mantengan puros para mí, para que puedan discernir entre lo bueno y lo malo. Para nosotros sería, absténganse de X cosa, lo que Dios te diga, para que puedas distinguir entre lo bueno y lo malo de este mundo. No solamente no matar, no robar, no mentir, sino hay una serie de cosas en el ámbito espiritual
que a veces no nos damos cuenta y nos metemos en problemas por falta de discernimiento. Sin duda, mis hermanos, cuando vamos madurando en el Señor, seremos mucho más sensibles a las cosas espirituales, sin duda. Y por supuesto que vamos a experimentar cosas que nos harán sentir lo espiritual. Pero parte de la madurez espiritual es no manifestar lo que estamos sintiendo, sino que se quede en el secreto de nuestro corazón. Nosotros ahí calladitos experimentarlo, aunque sea algo de Dios. ¿Por qué? Porque nadie más está sintiendo lo que nosotros estamos sintiendo. Entonces, es cierto, repito, cuando vamos madurando, nos vamos haciendo más sensibles a las cosas de Dios. Sentimos más lo espiritual. Como sentimos más lo espiritual, podemos correr el peligro de pensar que siempre lo que estamos sintiendo es de Dios. Entonces, es por eso que nunca debemos de apartarnos de su palabra. Siempre, dice la Biblia, hay que examinarlo todo a la luz de las Escrituras, siempre. No confiarnos que porque ya tengo 20 años en el Evangelio, es que yo sé cómo Dios me habla. Eso es peligroso, hermanos, esa frase. Es que así Dios me habla a mí. Eso es peligroso. Suena bonito y bíblico y muy espiritual, pero es peligroso. ¿Por qué? Porque Dios puede venir en viento recio como en el viento apacible también. Y si tú dices, a mí Dios me habla así, significa que esa es la única forma que Dios te va a hablar y en la única manera que escuchas. Pero créanme que Dios se puede manifestar como Él quiera. No encajonemos a Dios en un cuadrito. Es que así, bueno, lo que estoy diciendo, para no confundir, no estoy diciendo que usted elimine su cabeza porque algunos, por ejemplo, yo digo que a mí Dios me habla mucho con imágenes porque yo dibujaba. Así pienso yo. Pero entiendo que no es la única manera como Dios me habla. Y hay gente, cristianos, que se plantan en esa postura, es que así Dios me lo muestra y yo sé que es Él. Bueno, eso es emocional. En el versículo 18 de Lucas, de Hechos, mejor dicho, Hechos 16, el texto dice que la mujer adivina hacía esto por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Miren, esta palabra desagrado está hablando de un sentimiento de disgusto, incomodidad y molestia en el corazón de Pablo. El texto lo describe. Desagradó a Pablo esta mujer. Pero noten que el desagrado fue espiritual porque ella no lo insultó. Ella no dijo nada que fuese mentiras. Ella dijo algo real. Sin embargo, le desagradó. Una vez recuerdo que vino una persona ya hace como unos 9 años aquí y llegando, era una muchacha, mi esposa y yo nos reunimos con esta persona y dice, yo lo que quiero es santidad, esta persona dijo, ¿verdad? Y usted escucha eso de un cristiano y usted se alegraría, ¿sí o no? Alguien que diga, yo lo que quiero es buscar la santidad de Dios. Y recuerdo que hablé con mi esposa y le dije, no, está hablando mentira, o sea, no quiere nada de eso. Está usando eso como un medio de camuflajear otra cosa. Si en ese momento usted me pregunta, ¿cómo usted sabe, pastor? Yo le voy a decir, no sé, pero lo sé. O sea, no había una manera en el momento de explicarlo. Pero luego, con el fruto de esta muchacha, su actitud, la respuesta que tuvo, mi esposa dijo, lo que tú dijiste, eso era, en ese momento. Pero ¿para qué Dios me mostró eso? Para que no me confiara de las palabras que ella usó, así que parecían muy espirituales. La realidad es que no quería santidad, estaba usando eso como un camuflaje, camuflajeando sus sentimientos o su actitud. Entonces, estas herramientas espirituales son dadas para proteger la iglesia. Incluso eso sirve para proteger a esta muchacha en ese caso. ¿Por qué? Porque si yo digo, es que muchachita más de Dios, va bien, ¿cómo la pastoreo bien si no tengo discernimiento? No se puede. Pablo era un hombre que Dios estaba tratando con su ego y precisamente el aguijón que Pablo tenía por parte de Dios era para mantenerlo dócil y humilde como siervo de Cristo. Algunos teólogos concuerdan, que el aguijón de Pablo también tenía que ver con las críticas y el menosprecio que le tenían a Pablo.
Y que todo eso tenía Pablo en un constante oración y diciendo, Señor, ayúdame, ¿verdad? Porque no me aceptan como apóstol. Critican como yo predico, etcétera, ¿verdad? Y esas críticas constantes mantenían a Pablo con los pies en la tierra. Y algunos teólogos dicen que parte del aguijón también tenía que ver con eso. Porque Pablo escribe en las cartas, dice, o sea, ellos son mejores apóstoles que yo, y comienza a describir cómo él era. Y batallaba Pablo con esto. Ahora imagínense cuando esta mujer comienza a elevarle el ego a Pablo, si ya Pablo no venía con un carácter formado y maduro, para saber que lo que esta mujer estaba haciendo era adulando con intenciones torcidas. En Judas 1:16 dice, y hay algunos que adulan para sacar provecho. Imagínense. El discernimiento espiritual también nos ayuda, mis hermanos, para avanzar, a discernir las malas intenciones en los demás. No solamente a ver espíritu, sino ver mala intención. Ya aquí no es un demonio, ya aquí es la persona. ¿Cuántas veces los escribas le llamaron maestro a Jesús? Le decían rabí, por ejemplo. Mateo 22:15, en la Nueva Traducción Viviente, dice, entonces los fariseos se juntaron para tramar cómo hacer que Jesús cayera en la trampa de decir algo por lo cual pudiera ser arrestado. El texto nos dice la intención del corazón de estos que venían a buscar a Jesús. Dice, enviaron a algunos de sus discípulos junto con los partidarios de Herodes a buscarlo. Maestro, dijeron. ¿Cómo le llamaron? Se imagina que tienen un plan escondido. Y cuando lo ven dicen, rabí. Bueno, sabemos lo honesto que eres. Enseñas con verdad el camino de Dios. Eres imparcial y no tienes favoritismo. Cuando alguien se me acerca y comienza por ahí, ya me asusto. Dice, ay, usted es tan buen pastor, me gusta mucho su enseñanza. Así me han llamado por teléfono. Ay, nosotros lo seguimos hace tantos años y esto. Necesito un consejo, pastor. Y digo yo, ay, a ver qué me va a decir. Y siempre, cuando comienzan por ahí, siempre es algo, digo, no te puedo ayudar. Es algo casi torcido que me están pidiendo. Yo sabía. O sea, cuando uno, porque qué diferencia decir, buenos días, pastor, gracias por las enseñanzas, siempre lo seguimos, nos han edificado. Le llamo para una, ¿verdad? Pero hay gente que comienza, ¿verdad?, a elevarte. Y comienza a elevarte, a elevarte, a elevarte. Y ya el Señor te dice, cuidadito ahí. Pon ojo que hay algo ahí detrás. Y aquí Jesús ve a estos fariseos, maestro, tú eres un buen maestro. Y le dice en el 17, dice, ahora bien, dinos qué piensas de lo siguiente. ¿Es correcto que paguemos impuestos al César o no? Pero Jesús conocía ¿qué? Sus malas intenciones. Y les dice, hipócritas, dijo, ¿por qué intentan atraparme? Eso es discernimiento espiritual. Que hay gente, mis hermanos, que tiene malicia en su corazón y vienen a hacerte daño. Y si no tenemos discernimiento, si nos dejamos llevar por el aplauso y, ay, usted me cae muy bien y todo eso, Satanás es experto en eso. Es experto. Y así se dividen iglesias, mis hermanos, con la lisonja, la adulación. Cuando una persona en una iglesia, que a veces tiene aspiraciones ministeriales, no lo ponen en alguna área, siempre va a venir alguien y va a decir, pero tú eres, ¿verdad? Tú tienes este don, tú eres bueno en esto. ¿Por qué no te ponen? Y te va a sembrar. Y se te va a llenar el corazón de amargura y te va a hacer dividir la iglesia. Satanás comienza por ahí. Y si no hay discernimiento, sino sentimiento, seremos herramientas de Satanás. Entienda eso, iglesia. Amén. Aquí podemos ver cómo Jesús usaba el discernimiento espiritual y descubría las malas intenciones que los escribas y fariseos tenían contra él. Dentro de la iglesia hay una gran cantidad de cristianos que su medio para discernir las verdades de Dios son sus sentimientos. O sea, si algo no le parece bien, aunque sea bíblico, dice, eso no me parece que es de Dios. Y uno pregunta, ¿por qué no? Dice, no sé, pero siento que no.
Sí, pero la Biblia dice que sí. Sí, pero yo siento que no. O sea, no, así no es que se discierne la Biblia. Aunque sintamos o no sintamos, lo que ahí está escrito es la palabra de Dios. Precisamente qué bueno que Dios nos dio un libro que es imparcial, que no apela a nuestros sentimientos personales, que sienta, crea o tenga mi propia opinión personal, tú o yo, independientemente, está escrito ya. Y eso fue lo que Dios nos dio. Entonces, hay cosas que podemos diferir, ¿verdad? ¿De qué color te gustan los helados? Bueno, eso no es problema. ¿Dónde quieres vivir y todo eso? Pero concerniente a lo fundamental de la vida cristiana, ahí está escrito, no hay que discutir, ahí está. Pero hay quienes apelan más a los sentimientos y piensan que porque sienten lo contrario a lo que dice la verdad de su palabra, ya no es de Dios. Y eso es un peligro muy grande, mis hermanos. Si tomamos todos los textos cuando Jesús se comunicaba con las personas, se van a dar cuenta que no van a encontrar un solo texto donde Jesús dice, siento de Dios. O tengo un sentir, ¿verdad? O Dios me está mostrando. Ese lenguaje viene de la misma iglesia local, no de la Biblia. No lo estoy condenando, si alguien utiliza ese lenguaje, no digo que sea pecado, pero entienda que de entrada no es un lenguaje que Jesús nos enseñó. Entonces, si alguien dice, por ejemplo, ay hermano, siento esto de Dios, está bien, no es pecado decir eso, pero el hecho de que digamos eso no necesariamente es de Dios por eso. O tengo un sentir en mi corazón de hace días, creo que Dios me está inquietando por aquí. Nos podemos confundir. Puede ser mis propios sentimientos y deseos personales. ¿Cuántos dicen amén? El discernimiento que viene por la obediencia a la palabra. Quiero concluir con este punto. El discernimiento que viene por medio de la palabra. Cuando estudiamos la Biblia, mis hermanos, estudiamos la Biblia y nos quedamos ahí sin obedecer, jamás desarrollaremos discernimiento espiritual. Si tú te compras un libro de recetas y te vas a un parque a leerlo y todos los días lo lees, pero nunca cocinas ni una sola receta, créeme que no vas a aprender a cocinar jamás. ¿Están de acuerdo? O sea, tú sabes por las quemadas, cuando te pases de sal, cuando se te caiga el cuchillo, etcétera. La práctica es lo que forma el discernimiento, entiéndase. Entonces, si estudiamos la Biblia y adquirimos conocimiento sin práctica, nos vamos a quedar como niños espirituales, inmaduros. Es por eso que este discernimiento que viene por medio de la palabra es para discernir errores de interpretación bíblica, falsas profecías y falsos profetas dentro de la iglesia. Pedro dice que los que son inconstantes en su caminar con Cristo tuercen las Escrituras. Fíjense, los que son inconstantes tuercen la Biblia. Por ejemplo, el apóstol Juan le advierte a la iglesia en su tiempo que tuvieran discernimiento espiritual porque en la iglesia se habían infiltrado maestros falsos, trayendo falsas enseñanzas y metiendo una doctrina llamada gnosticismo. En primera de Juan, capítulo 4, voy a leer la versión Dios habla hoy, primera de Juan 4. Noten lo que le va a decir Juan a la iglesia como instrucción. Le dice, queridos hermanos, no crean ustedes a todos los que dicen estar inspirados por Dios. Bueno, a nuestro tiempo sería a todo el que dice, Dios me mostró, Dios me dijo, tuve una visión, yo me soñé. Y no quiero, repito una y otra vez, que el hecho de que digamos Dios me dijo, en momentos sea Dios hablando. Creemos que Dios habla 100%. Pero el hecho de que alguien diga Dios me mostró, tengo un sentir, eso no lo hace automáticamente absoluto. Está sujeto a examen. ¿Y qué vamos a usar para examinar eso? La palabra de Dios, la Biblia. Y todos tenemos una. Cuando yo digo busquemos en la Biblia, usted tiene la libertad de buscar en la Biblia, a ver si lo que estoy diciendo es bíblico o no es bíblico. Por eso nos tomamos el tiempo en explicar.
Dice, mis hermanos, no crean ustedes a todos los que dicen ser inspirados por Dios. Sino, ¿qué dice? Pónganlos a prueba. Bueno, alguien hoy con una trayectoria avanzada en el ministerio se ofendería si lo comenzamos a examinar. Perdón, usted dijo eso, pero déjeme ver si usted me está cuestionando a mí. Sí, dice Juan que sí. Dice, sino pónganlos a prueba a ver si el espíritu que hay en ellos es de Dios o no. Ahora, aquí hay una palabra importante. Pónganlos ¿a qué? A prueba. La pregunta es, ¿cómo lo vamos a probar? Aquí pregunto para ir preparando el terreno. ¿Es por medio del don del discernimiento o al discernimiento escritural? Bueno, vamos a seguir leyendo. Dice, porque el mundo está lleno de falsos profetas. Y dice el verso 2, de esta manera, me gusta mucho el libro de Juan por eso, porque él repite mucho, de esta manera, es decir, nos va a explicar cómo. De esta manera pueden ustedes saber quién tiene el Espíritu de Dios y quién no. Quién sí, quién no. Ahora, aquí es donde hay gente que dicen, o más bien tienen esta actitud de discernir más así, ¿verdad? Yo siento que esta persona no tiene el Espíritu de Dios. O sea, nos metemos en áreas místicas que no hay que meterse ahí. Nos podemos quedar con lo sencillo. Ahora, ¿de qué manera podremos saber con toda certeza de que alguien o tiene el Espíritu de Dios o no, o alguien está hablando de Dios por parte de Dios o no? Bueno, Juan específicamente dice de esta manera. Y dice, todo el que reconoce que Jesucristo vino como hombre verdadero, entiéndase, que el Dios de la creación encarnó en un cuerpo de carne y hueso. Dice, el que cree esto, tiene el Espíritu de Dios. El que no reconoce así a Jesús, no tiene el Espíritu de Dios. Al contrario, tiene el espíritu del anticristo. Ahora, no está diciendo que es el anticristo, sino que tiene un espíritu anticristiano, es la palabra. Entonces, si nosotros vemos a alguien que niega que Jesús es Dios, pues no es nacida de nuevo. No tiene el Espíritu Santo. No es creyente. Es anticristiana esta persona. Si confiesa esto. Ahora, hay quienes ni dicen que sí ni que no, están ahí, ¿verdad? Pero el que confiesa, Cristo no vino en carne, Jesús no es Dios, es el espíritu de anticristo operando ahí. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta? Por un sentir, porque los ojos se le voltearon, se le pusieron negro, o porque comenzaron a temblar en el suelo, a caminar así como cangrejo, para saber que no tienen el Espíritu de Dios. Sencillo, hermano, si no confiesan a Cristo como el Señor. Eso dice Juan. Juan nos mandó a las Escrituras para discernir esto. Bien sencillo. Todos podemos discernir eso. Eso significa, mis hermanos, lo que dice Pablo en Corintios, que nadie puede confesar a Jesús como Señor si no tiene el Espíritu Santo morando en él. La gente lo puede decir, el que no es cristiano, pero creerlo, aceptarlo en fe solamente con el Espíritu Santo en nosotros. Es importante, mis hermanos, notar que Juan nos está mandando a discernir por medio de las Escrituras. Aquí no es un sentir, aunque podamos tener un sentir eventualmente. ¿Podemos sentir que alguien no tiene el Espíritu de Dios? Claro que podemos sentirlo, pero ese no es el medio para discernir. Quiero que les quede claro que la palabra de Dios es a donde vamos a ir para saber si lo que estamos sintiendo es de Dios o no. Porque podemos sentir cualquier cosa. Usted puede tener un sueño con una visión, una teofanía o una tacofanía. Usted puede tener una de dos. No sé, le cayeron mal los tacos y tuvo una tacofanía, ¿verdad? Una teofanía es una visión de Dios, una cristofanía, ¿no? Algunos confunden el discernimiento espiritual con su carácter hipercrítico. Porque una persona, retomando lo que explicaba al principio, con una personalidad así súper crítica, ve cosas que nadie ve. Y para ellos eso es espiritual, y eso no es espiritual, eso es carnal, eso es inmadurez. Hay cristianos movidos por sentimientos carnales y
su medio de discernir no es la palabra de Dios, por eso la ponen a un lado. Cristianos movidos por sentimientos. Ahora, ¿cómo es el lenguaje de un cristiano movido por los sentimientos? Pues obviamente, en su mayoría, en la mayoría de los casos, va a hablar en me soñé, siento en mi espíritu, sentí algo raro, se me pararon los pelos, Dios me inquietó, algo en mí me está diciendo. O sea, estas palabras en sí mismas no son pecados, pero alguien que todo el tiempo está hablando con este lenguaje, pues no está hablando de manera bíblica. ¿Por qué? Porque esa no es la comunicación básica, sencilla del cristiano y el Espíritu Santo. O sea, aprendamos, es importante, aprendamos, o permítame leer esta frase porque esto lo resume. Se la voy a leer. Ser espiritual, escuche bien, ser espiritual no consiste en tener muchas experiencias sobrenaturales, como visiones, sueños o ver demonios. Ser un cristiano espiritual es parecernos a Cristo en nuestra forma de hablar, pensar y juzgar cada cosa. Esa es la madurez de un cristiano espiritual. Así es como sabemos que estamos madurando, no qué tantas visiones estamos teniendo, qué tanto estoy sintiendo la presencia de Dios, aunque la podamos sentir, repito, no quiero eliminar que eso es una posibilidad, pero ese no es el medio que vamos a usar, mis hermanos, para discernir si Dios está moviéndose en nuestras vidas o no. Quiero terminar con Hebreos 5, verso 14. Hebreos 5:14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. 3 cosas aquí para aplicar, para terminar con esas aplicaciones. Lo primero que el texto nos habla es de alcanzar madurez, alcanzar la madurez. Ahora, ¿cómo nos dice el texto que podemos alcanzar la madurez? Bueno, en contexto, el cual no lo voy a leer, el autor le está hablando a cristianos hebreos que todavía no entendían, no habían alcanzado la madurez, todavía estaban en los rudimentos básicos. Por eso el capítulo 6 comienza hablando, ustedes todavía están hablando de arrepentimiento, de si creen en Dios o no, del juicio. No, vamos a la madurez si Dios lo permite, dice el capítulo 6. Y por eso en los textos anteriores habla de que la leche es para los niños y la comida sólida para los maduros. Y aquí, si ustedes notan, alcanzar madurez, la madurez aquí es el discernimiento espiritual. Distinguir entre lo bueno y lo malo. No estoy hablando de lo malo y lo bueno como matar o no matar. No, mis hermanos, eso todos sabemos que es malo. Sino, por ejemplo, cuando estamos en esa lucha de seguir al Señor y hay cosas en nuestro alrededor que son de tropiezo y no nos permiten afirmarnos con Él. Esto no es malo. Y, por ejemplo, una copita de esto no es malo, un traguito de allí no es malo, y estar aquí no es malo, y esto, o sea, y todavía no discernimos. Y estamos luchando, y por eso, a eso que le decimos, esto no es malo, es lo que nos tiene estancados de ir adelante con Dios. Entonces, el texto dice que por el entrenamiento de los sentidos en la palabra, desarrollamos discernimiento. El discernimiento aquí, mis hermanos, no son los mandamientos de mates o no mates. Todo el mundo sabe eso. Hasta el no cristiano en su conciencia tiene los mandamientos ahí. Aquí habla de discernir de manera personal en decisiones en cada momento delante del Señor. Miren, usted y yo como cristianos nos enfrentamos cada día a micro y macro decisiones. Decisiones pequeñas y grandes. Y si no tenemos discernimiento, a veces nos metemos en unos problemas que luego decimos, ¿y cómo yo caí aquí? Falta de discernimiento espiritual. Porque no estamos viendo las cosas en un panorama más amplio. Lo estamos viendo nada más en el momento. Somos a veces del momento. Ay, esto me gusta. Y cuando tomamos la decisión, luego decimos, ay, no debía hacer eso. Y si usted nota, no le estoy diciendo yo qué es eso, bueno o malo, porque por eso es el discernimiento. Porque es cada uno de nosotros sabiendo con quién debemos de juntarnos,
qué debemos tomar o no, qué debemos ver en la televisión, con quién debemos hacer X cosas. O sea, todo eso es para el discernimiento espiritual. ¿Por qué? Porque Satanás está en los detallitos. En los detallitos. Pedro, no permita que el Señor se muera. Ese es tu maestro. ¿Cómo es posible, Pedro? En los detallitos está. Y en esos detalles es que vamos a ver a Satanás operando, que alguien que no tenga discernimiento va a decir, tú eres un exagerado, eres una exagerada. Y tú le vas a decir, no, a la larga nos vemos. Porque como yo dije de esta muchacha que llegó, yo lo que quiero es santidad. Bueno, eso se ve muy lindo en el momento, pero había una mentira detrás. O como la bruja divina, estos son nombres hijos del Altísimo. Y estaba endemoniada. Todo el que no tenía discernimiento espiritual ve a esta mujer y decía que ella era cristiana. Por lo que dijo de Pablo y Silas. Aquí es donde nosotros, mis hermanos, el discernimiento y la madurez nos va a llevar a siempre optar no por lo que los sentimientos nos pidan, sino por lo que la verdad de su palabra dice. Y mientras los de la alabanza pueden ir subiendo, les quiero leer este texto de Moisés, bien, para terminar con esto. Imagínese que usted lo inviten a vivir en un país multitrillonario, donde usted no tenga que trabajar, usted va a ser una princesa, un príncipe, y ahí está el deleite por todos lados. Pero le pongan la opción de sufrir una vida de sufrimiento o vivir una vida de placer. Y Moisés se le dio esa oportunidad. Moisés, siendo hijo de la hija de Faraón, tomó una decisión. Póngase de pie mientras leemos este texto. Hebreos 11:24, lo van a poner en la pantalla, creo yo. Sí. Noten aquí, usted en su mente mantenga esa idea, ¿no?, de los sentimientos y el discernimiento como la verdad de Dios. ¿Por qué lado somos movidos? Seamos sinceros, humanamente hablando. Por un lado te están hablando de yates, mansiones, comida, deleite, ¿verdad? Y eso es lo que jala los sentimientos. Pero por aquí te está hablando de padecimiento, sufrimiento, negación. Y humanamente, ¿qué vamos a tomar? Pues está muy fácil, humanamente hablando. Los placeres. Pero aquí vemos a un Moisés que ya no era movido por sus sentimientos, su deleite carnal. Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, ya siendo adulto, dice, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Esta frase significa rehusó ser el heredero de un reino que gobernaba toda la tierra en ese momento, en ese tiempo. Y luego dice esa palabra importante en el 25. ¿Cuál es? Escogiendo. ¿Se acuerdan cuando el Señor le dice a su pueblo, escoge entre la vida y la muerte? Y este mundo te presenta lo bueno por medio de los sentimientos. Y te presenta lo malo por medio del sufrimiento. Y la Biblia es al contrario. La Biblia dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Y eso va contra sentimiento, ¿sí o no? Y te dice que los placeres de este mundo, la puerta ancha, la cómoda, la bonita, la lujosa, es la engañosa. Es al contrario. Y por eso dice aquí el 25, y Moisés, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Esa palabra temporales le da sentido porque son temporales. Dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio, entiéndase, el sufrimiento de Cristo que los tesoros de los egipcios. Por eso decía 1 Corintios 2 que para el hombre natural estas cosas son locura. Dice, porque tenía puesta la mirada en el galardón, y luego dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Cómo pudo discernir Moisés en esta decisión? ¿Cómo terminó Moisés? ¿Cómo terminó Faraón? ¿Cómo terminó la historia? El discernimiento, mis hermanos, que viene de Dios,
es dado para el creyente, para la iglesia, para nuestro bienestar eterno. Quizás el discernimiento, cuando es bien ejercitado, bien aplicado, quizás en el momento no se ve. ¿Por qué? Porque tú vas a tomar decisiones que el resto del mundo no la va a seguir. Y nos vamos a ver solos en esa decisión. El mundo es movido por sentimientos. El mundo es movido por emociones. Pero el cristiano no es llamado a ser movido por sentimientos ni emociones. Somos llamados a discernir la verdad, las verdades de Dios y a vivir por ellas. Pero tenemos que confiar en Dios. ¿Por qué? Porque cada día, cada vez más se pone este mundo más cómodo, más cozy, más pluma de ganso, más tecnológico, más robótico, más lujoso, y cada día se pone la cosa un poco más oscura. Si no tenemos discernimiento, lo vemos más claro. Pensamos que es la luz que está saliendo y es la oscuridad. Y acuérdense que las tinieblas de este mundo tienen forma de luz. Por eso dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces, seamos cristianos dependientes de su palabra. No nos dejemos mover por sentimientos. Por eso hay cristianos que los engañan en iglesias porque apelan a sus sentimientos y luego se lamentan. Porque no levantaron la Biblia y el que estaba en el púlpito los engañó y todo lo que él dijo así es porque apelaba a mis sentimientos. Pero ya cuando predicamos la verdad, no todos la aceptan porque estoy predicando en contra de los sentimientos. Somos más propensos a creer la mentira que la verdad. Es más fácil engañar que convencer al que ha sido engañado. Cierre sus ojos. Señor, te pedimos que nos des discernimiento espiritual, Señor. Yo te pido, Señor, así como Pablo oraba por Efesios, que tú nos des espíritu de revelación y de conocimiento, Señor, en la persona de Cristo. Equípanos, Señor, espiritualmente. Ayúdanos a discernir las artimañas del enemigo que en la superficie no se ven, Señor. No son perceptibles, Señor, al ojo humano. Ayúdanos a ver más allá de lo que nuestros ojos humanos pueden ver, Señor. Hay muchos que se dan cuenta de esto tarde, ya cuando están atrapados bajo las garras engañosas del enemigo. Pero hoy te pedimos, Señor, que tú nos cuides, que nos des discernimiento, Señor. Nosotros también pondremos, Señor, de nuestra parte en obedecer tu palabra para poder crecer, Señor. Y el discernimiento espiritual en nosotros sea como una luz cuando ante los demás está oscuro. Que podamos ver, Señor, bien. Y lo primero que debemos, Señor, es tener nuestros ojos puestos en ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos en estos tiempos tan difíciles, tan engañosos, Señor, que aparentemente no se ve, pero el que es espiritual sí lo ve. Sí se da cuenta y toma acción. Ayúdanos, mi buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, mis hermanos. ¿Cuántos necesitamos del discernimiento de nuestro Dios? Amén. ¿Qué le parece si terminamos exaltando su nombre y digámosle al Señor: yo necesito de ti, Señor. Yo necesito de tu discernimiento, Señor. Adoremos al Señor y con todo nuestro corazón pidámosle a Él que derrame de su sabiduría en nuestro corazón, Señor. Tú eres nuestro modelo a seguir, Señor Jesús. Jesús, tú eres mi modelo a seguir. Anhelo ser como tú. Señor, enséñame a discernir. Yo quiero hacer tu voluntad. Quiero ver las cosas
espíritu me guíe, mi Dios. Yo necesito de ti, de tu consejo, crecer en tu conocimiento, que tú gobiernes mis pensamientos y mis sentimientos sean conforme a tu verdad. Digamos al Señor, yo necesito de ti, de tu consejo, crecer en tu conocimiento, que tú gobiernes mis pensamientos y mis sentimientos sean conforme a tu verdad. Ayúdanos, Señor, cada día a buscarte más y más en tu palabra, Señor. Danos tu sabiduría cada día, Señor. Jesús, tú eres mi modelo a seguir. Anhelo ser como tú. Señor, enséñame a discernir. Yo quiero hacer tu voluntad. Quiero ver las cosas como tú las ves, darles el valor que tú les das. Buscar primero tu reino, Señor, y lo demás se añadirá. Te pedimos, Señor, de tu sabiduría, derrama en mi corazón, que tu espíritu me guíe, que tu espíritu me guíe, mi Dios. Yo necesito de ti, de tu consejo, crecer en tu conocimiento, que tú gobiernes mis pensamientos, mis sentimientos sean conforme a tu verdad. Yo necesito, Señor, yo necesito de ti, de tu consejo, crecer en tu conocimiento, que tú gobiernes mis pensamientos y mis sentimientos sean conforme a tu verdad. Y con manos en alto pidamos al Señor con todo nuestro ser. De tu sabiduría derrama en mi corazón. Te lo pido, Señor. De tu sabiduría derrama en mi corazón. De tu sabiduría derrama en mi corazón, que tu espíritu me guíe, que tu espíritu me guíe, mi Dios. Yo necesito de ti, de tu consejo, crecer en tu conocimiento, que tú gobiernes mis pensamientos y mis sentimientos sean conforme a tu verdad. Yo necesito de ti, de tu consejo, crecer en tu conocimiento, que tú gobiernes mis pensamientos y mis sentimientos sean conforme a tu verdad. Conforme a tu verdad. Sí, Señor, conforme a la verdad de tu palabra. Así queremos caminar. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos, y nos vemos la próxima semana, si así el Señor lo permite. Que la gracia del Señor nos acompañe.